En Polar Comunicaciones presentamos Conversando de Constitución. Hola, buenas noches. Estamos en este nuevo programa Conversando de Constitución con nuestro candidato a constituyente, el abogado Marcelo Torche. El próximo 11 de abril, entre otras muchas elecciones, tenemos la de representantes de la región de Magallanes y de todo Chile a la Convención Constituyente, que está encargada de redactar una nueva constitución que necesita nuestro país. Pues bien, es importante que usted, señora, señor, se informe respecto de para qué se construye, se redacta una nueva constitución, y muy especialmente que Marcelo nos explique para qué él quiere llegar a ser constituyente, y por eso lo estamos apoyando. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Hola, Claudio, buenas noches, ¿cómo te va? Adelante, por favor, te escuchamos. A ver, la pregunta es bastante obvia, me la han hecho varias veces, y una primera aproximación al tema lo tenemos en el sentido que desde un punto de vista profesional, como abogado, creo que para cualquier abogado es de suma importancia lo que significa una constitución. Una constitución es la ley fundamental, es el gran paraguas bajo el cual queda guarnecido, por así decirlo, todo el resto del ordenamiento jurídico. Es basal. De ahí es de donde se va a desprender, y con ella tienen que estar de acuerdo absolutamente todo el resto de las normas jurídicas que existen en el país. De tal manera que redactar una nueva constitución no es un tema menor, por el contrario, y es un desafío profesional para cualquier abogado, y en realidad no solo abogado, sino que para cualquier persona que tenga interés en crear, en otorgarle al país una carta fundamental moderna, una carta fundamental para el siglo XXI, una carta fundamental que sea capaz de permanecer en vigencia por largo tiempo, una carta fundamental que va a servir a todos los gobiernos que se sucedan durante su vigencia y que esperemos sean muchos, una carta fundamental que traiga paz, equidad y bienestar al país, que nos ayude a enfrentar todos los fenómenos que se suscitan en este siglo XXI. La actual constitución efectivamente es una constitución del siglo XX. Es una constitución que se hizo en un momento determinado, pero que la gente determinó hace unos meses atrás que quería redactar una nueva. Y además determinó que esa nueva no la redacte cualquiera. Y aquí vamos a decir una primera cosa. Porque la gente eligió convención constitucional, no eligió una convención mixta. Por lo tanto, aquellos políticos que estaban sacando cuentas alegres, algunos que renunciaron a sus cargos, tengan en consideración que la gente les está mandando un mensaje. Les dijo: queremos ver caras nuevas. No necesariamente gente joven, pero ¿por qué no descartarla? Yo no descarto absolutamente a nadie. Pueden ser también jóvenes que participen en la redacción de la nueva constitución. Pero claramente la gente dijo: no queremos convención mixta, porque si hubiesen querido convención mixta, eso es lo que hubiesen votado, y entonces habrían dicho: queremos que participen también los políticos. Pero lo que está diciendo es que hoy día lo que quieren es que esta constitución sea redactada por gente nueva. Y en ese sentido, creo que aquellos que hemos tenido un acercamiento profesional con el derecho, que tenemos relación con el derecho, que por nuestro trabajo hemos tenido que estar permanentemente en contacto con lo que es el derecho constitucional, estamos capacitados para participar en la redacción de esta nueva Carta Fundamental.
En lo personal creo tener las destrezas, creo tener los conocimientos y creo tener la experiencia más que suficiente para poder colaborar y ser un aporte en lo que es la redacción de una nueva constitución para Chile. Pero, Marcelo, una constitución como la que actualmente nos rige, que cubre una variedad enorme de campos, son 15 capítulos permanentes, es demasiado extenso quizás para una sola persona, evidentemente, a pesar de que todos los convencionales van a tener que votar y decidir sobre todos los puntos, pero habrá algunas materias en específica que tú plantees abocarte especialmente a ellas, que te distingan de otros candidatos aún, porque no hay ningún constituyente elegido formalmente, por lo menos. Hay varias materias que son importantes de contemplar en esta nueva constitución. Lo he mencionado más de una vez en distintos programas, con distintas personas. Una de ellas que creo que es fundamental es lograr una regionalización efectiva. Porque cuando se hizo la regionalización del país en el año 1975, lo que de verdad sucedió no fue sino una mera división político-administrativa diferente. En esa época lo que existía eran 25 provincias y en definitiva lo que se creó fue, o más que lo que se creó, como se distribuyó el país fue en 13 regiones, 12 regiones propiamente tales más un área metropolitana. Las razones exactas por las cuales se hizo así, la verdad que las desconozco, pero me da la impresión que era más fácil entenderse para el gobierno central de la época con 13 intendentes regionales que con 25. Por lo tanto, podría tener un sentido más o menos práctico, pero desde el punto de vista del trabajo político, no así de lo que es propiamente la administración real de cómo debe ser un país moderno. ¿Por qué digo esto? Porque o sea, como que quedó algo a medias, ¿no es cierto? A mitad de camino. Yo tengo la impresión que quedó algo a medias, que quedó a medio camino y que lo echaron más a perder todavía con la creación de nuevas regiones. Así es. Porque en definitiva estamos volviendo a las 25 provincias nomás. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Yo creo que derechamente se tiene que avanzar en ese sentido, y tenemos que avanzar hacia la creación de regiones autónomas, al menos aquellas que están más aisladas y al menos aquellas que están en los extremos. Creo que la única forma de avanzar a instar y a lograr por un mayor desarrollo regional está en la creación de regiones autónomas, lo que no va a ser fácil, pero sí es necesario. Y va a requerir, además de otorgar también en la nueva Constitución, y en la nueva Constitución, bien digo, de nuevas facultades que no están contempladas en la actual ley que crea el cargo de gobernador regional y que va a tener que darle a este también mayores facultades. O sea, de frentón, a ver, yo siempre creo que los amores a medias no son amores. Yo creo que se cree o no se cree es la regionalización política. Entonces, esta cosa rara que tenemos hoy día de un gobernador regional que suena como que gobierna, pero no tiene casi facultades, y un delegado presidencial que nada dice que gobierna, pero en realidad es quien tiene las facultades, es una cosa que no puede seguir mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que la figura del delegado presidencial con la creación de regiones autónomas tiene que desaparecer. Claro. O está el gobernador o está el delegado presidencial. No tiene ningún sentido que existan dos autoridades paralelas. En realidad el delegado presidencial es el nombre correcto para el intendente regional. ¿Sí? Bueno, eso es lo que siempre ha sido. Debería ser ese el nombre actual del intendente regional, que no pasa de ser en realidad un ejecutor de las políticas del gobierno central. Así es. Bien, pero esta región además, yo siempre llama la atención, es la única región de Chile que es bicontinental. Sí, es una cuestión notable. Eso es absolutamente Terminamos efectivo. en el Polo Sur, nada menos. Así es. Entonces, estamos en el continente americano y estamos en el continente antártico. Y además somos una isla, no tenemos y nunca vamos a tener con contacto por tierra con el resto del territorio nacional. Nuestro camino por tierra es muy tortuoso a lo largo de Argentina, muy largo, y seguimos siendo una región. Alguien decía el otro día que ahora, gracias por esta pandemia,
hemos vuelto a hacer lo que realmente es Magallanes, con un vuelo diario, lleno de restricciones, no hay cabotaje prácticamente, es muy difícil la comunicación, pero tenemos que andar preguntando todo, hasta los ejecutivos bancarios preguntan si le dan el crédito o no le dan el crédito a tal o cual cliente de Magallanes. Bueno, efectivamente, eso es así, Magallanes lo sufre. Los mayores efectivamente recordaron cómo era esta región hace unos años atrás. Probablemente los más chicos, los menores, la gente más joven, no sufrió la consecuencia del aislamiento extremo en que en un momento, o no en un momento, sino que durante toda su vida y hasta hace bastante, no tantos años atrás, estaba Magallanes. Magallanes estaba conectado por avión o por barco. Barco demoraba una enormidad y el avión venía 1 o 2 veces por semana. Los últimos años es cierto que había varios aviones al día, pero ahora con la pandemia, sobre todo en las épocas de cuarentena, cuando se restringieron los vuelos, cuando había un vuelo al día o un vuelo cada 2-3 días, la gente recordó que efectivamente esta región está tremendamente aislada y que le cuesta mucho la conectividad con el resto del país, que le cuesta mucho el abastecimiento, una cuestión básica, el abastecimiento de la gente. ¿Qué pasa si no llegan los aviones? ¿Qué pasa si no pueden pasar los camiones? Simplemente Magallanes se queda aislado. A pescar nomás para comer. A pescar, a matar cordero, Sí, no queda hacer otra. asado cordero, pero no queda otra. Hay algún grado de abastecimiento regional. Yo celebro algunos emprendimientos. El otro día estuve viendo un invernadero en que hay siembras hidropónicas con riego por goteo, que son esfuerzos regionales, y de verdad yo a la gente que lo hace la celebro, porque está tratando de hacer algo más por la región y está tratando de hacer algo más por ellos mismos. Es un emprendimiento bastante atrevido, por así decirlo, que le significa arriesgar su propio patrimonio, sus propios recursos, pero que en definitiva creo que vale la pena apoyar, porque va a traer, entre otras cosas, una buena calidad de verduras, porque lo que hace es hortalizas, una buena calidad de verduras, de hortalizas, higiénicas, Sí, y todo eso, con aguas limpias. con aguas limpias para el abastecimiento regional. De verdad, esos emprendimientos yo los apoyo y los celebro, pero con todo. Pero no solamente la autonomía se puede o debe manifestar en las figuras formales de autoridades máximas, porque la administración y la gestión de administración no se agota en los recursos materiales, financieros y aprobar tal o cual proyecto. Es una gestión del día a día, y eso es lo más importante, porque la gente es la que siente que aquí no se resuelven muchas cosas, no se resuelve nada en realidad. Bueno, precisamente por eso es que yo hablaba de crear regiones autónomas, en que se requiere no solamente una descentralización administrativa, porque si no volvemos a la misma regionalización que no es tal. No, se requiere una autonomía, o al menos un grado importante de autonomía normativa, un grado importante de autonomía tributaria y un grado importante de autonomía económica, de autonomía normativa, de tal manera que se puedan establecer ciertas disposiciones directamente en la región. Y me explico con una muy reciente, y que la sufrió la región de Magallanes hace poco. El tema de las cuarentenas. Todos entendemos, y hoy día vimos el titular del diario que decía que las camas estaban absolutamente copadas en el hospital regional. Y es cierto. Pero si ustedes se fijan en lo que fue el número de contagio durante los meses anteriores y meses que estuvimos en cuarentena versus el número de contagios que tiene la región hoy día y el número de casos activos, que a lo mejor es más importante que el número de contagios, ahora que estamos en fase 2 con una mayor libertad, nos damos cuenta muy fácilmente que han disminuido ambos, el número de contagios y el número de casos activos.
Luego, podemos decir claramente que unas cuarentenas que fueron determinadas y dispuestas desde Santiago simplemente no sirvieron para nada. Pero hubo graves consecuencias. Salga cualquiera aquí a la calle Boris, vayan a la calle Roca, vayan a Lautaro Navarro, y van a ver una cantidad importante de tiendas, de negocios, de oficinas, que ustedes veían frecuentemente, que los conocían, que conocían de nombre, a los que asistían, donde se abastecían muchos, de donde eran clientes, que hoy día están cerrados, que no están. Y con unos letreros que dice, se arrienda. Porque mucha gente no fue capaz de resistir, no tuvo las espaldas para resistir a la segunda pandemia, que es la pandemia económica, las graves consecuencias económicas que se produjeron a causa de esas cuarentenas. Lamentablemente se produjeron daños muy graves en la región, los estamos viendo. Lamentablemente creo que muchos son irreparables para la gente. Y fue una mala política. Si acá siempre se supo dónde estaban los contagios, y acá se decía, se hablaba, y todos decían, bueno, hay que fiscalizar aquellos trabajos de faenas masivas. Hay que fiscalizar los sectores de parcelas donde se hacen fiestas clandestinas. Hay que fiscalizar aquellas actividades que traen gente de afuera. Pero sin embargo, mantener cerrada la calle Bories, donde el comerciante atiende él y uno o dos dependientes, con alcohol gel, con mascarilla, donde entra una, dos o tres personas al mismo tiempo, separados suficientemente, nunca tuvo ningún sentido práctico. Pero el daño ya se va a hecho. mantener. Y ya está hecho. Ya el daño ya está hecho. Pero bueno, si se hubiese determinado en la región las medidas necesarias, las autoridades habrían podido adoptar lo que en realidad correspondía hacer. Habrían podido mandar a fiscalizar donde correspondía. Habría existido la presión precisamente regional del mismo público, y las mismas autoridades habrían hecho eco de esa presión del público para fiscalizar donde corresponde y no mantener cerrada completamente una ciudad. Pero autonomía Normativa, real de la región va más allá. Estoy de acuerdo. Yo creo que esta región requiere una autonomía económico-financiera tributaria. Yo pienso que para que un país y una región salga adelante, sobre todo después de una crisis de esta naturaleza, que es la peor en más de 100 años, requiere hacer cosas nuevas. Más de lo mismo no hay en ninguna parte buena. Por ese sentido, ¿crees tú que la región está en condiciones, por ejemplo, de extender la zona franca a toda clase de servicios y negocios? A ver, y hacer de esto una región no solamente especial. No solamente extender la zona franca a negocios y servicios. Yo soy un convencido, y la verdad no le encuentro mucho sentido al motivo por el cual la zona franca esté circunscrita a un recinto cerrado, en que se diga, esto es zona franca, y el resto de la región, ¿qué? Si yo soy un absoluto convencido que lo que tiene que haber es un régimen franco, no una zona franca, un régimen franco, pero para toda la región. Y no solamente para la actividad comercial, o sea, no solamente para la importación de productos, sino que para toda clase de bienes y servicios. Probablemente, si es así, como un régimen franco tiene, entre otras cosas, rebajas impositivas, vamos a atraer la generación de industria, vamos a atraer la venida de industria, y eso va a dar trabajo. Por lo tanto, vamos a disminuir los niveles de desocupación en la región,
Y cuando disminuimos los niveles de desocupación, esa gente que está trabajando, que está ganando su sustento, también va a invertir nuevamente ese sustento en la región. Por lo tanto, el flujo circular de la economía se va a dar y se va a generar un círculo virtuoso que a la región le va a permitir prosperar. O sea, un régimen excepcional para la única región bicontinental y la única región realmente aislada del resto de Chile, y que es enorme y la más despoblada más encima, no es descabellado pensarlo. Solamente cuestión de mirar nuestra tradición jurídica hispánica, porque somos hijos de España, nos guste o no nos guste, somos hijos de España. En España hasta el día de hoy rigen en muchas localidades y zonas, como Navarra, estoy pensando en voz alta, los fueros castellanos, es decir, regímenes especiales que han regido por siglos. O sea, no es descabellado a nuestra tradición jurídica pensar que una región de un país como Chile pueda tener un régimen jurídico y tributario especial. Tú sabes que en los Estados Unidos de América hay estados, por ejemplo, Delaware y Oregón, que no tienen impuesto a las ventas. ¿Te imaginas esta región sin IVA? Sería un paraíso para invertir e instalar aquí muchas actividades. O sea, sin lugar a dudas, se transformaría como región casi en un paraíso fiscal, muy atractivo para muchos. Delaware efectivamente es, yo digo que es el mayor paraíso fiscal del mundo. Es el lugar más amigable, por así decirlo, para lo que es la constitución de nuevas empresas. Sí. Y además se hace muy rápido, por lo demás. Sí. Sin lugar a dudas que sería bastante atractivo y que generaría inversión dentro de la región. No me cabe ninguna duda de eso. Bueno, creo que la mitad de las grandes corporaciones norteamericanas están registradas justamente en el estado de Delaware. Que así, chiquitito, tú vas por la carretera, dice bienvenido a Delaware, miras de nuevo y dice Delaware le despide, ya pasaste por ahí. Bueno, pero hay otros temas, ¿no es cierto? Efectivamente, hablábamos de esta descentralización, de esta autonomía tributaria, económica y financiera, porque es importante que las decisiones o que grandes decisiones en materia económica se puedan tomar acá en la región. Y todo dentro de un régimen, por supuesto, de libertad económica, que es fundamental. O sea, el Estado debe generar un marco que propenda a la actividad de los particulares. O sea, por supuesto, si ya estamos hablando de buscar una extensión del régimen franco, no solamente a la actividad del comercio, sino también de extenderla al resto de la región y a un sinnúmero de actividades, eso requiere necesariamente de libertad de empresa, de libertad para generar empresa, porque la idea es precisamente que sea atractivo para que alguien se quiera instalar acá. Y para eso se requiere una mayor libertad económica, sin lugar a dudas. De lo contrario, va a ser solamente norma impresa que va a quedar en un papel, pero que no va a ser aplicable. Una cosa tiene que ir absolutamente de la mano con la otra. Tú tienes, antes que pasemos al próximo bloque, tú tienes un eslogan o lema de campaña. ¿Cuál es ese? Tengo varios, pero uno de ellos, yo sé en cuál estás pensando tú. ¿Estás pensando en que en Chile nadie debe tener más derechos que un chileno? Así es. Sí, eso es así. Eso es así. Los chilenos... Hay que hacer de alguna vez de Chile un país de oportunidades para los chilenos. Chile tiene que ser un país de oportunidades para los chilenos, ser un país atractivo, que nos guste a los chilenos, donde podamos desarrollarnos, crecer, criar a nuestros hijos, y que de verdad estemos orgullosos de nacer, vivir y morir en este país. Yo siempre he pensado que Chile tiene todo para ser uno de los mejores países del mundo para vivir, partiendo por el clima, porque los climas acá, los diversos climas que tenemos, no son demasiado extremos, son bastante soportables. Eso ya es una gran ayuda. Tenemos todo, pero no lo hemos podido lograr hasta el momento. Por eso es importante, creo yo, que una nueva generación de políticos como tú se ponga manos a la obra entendiendo esto. Porque yo también creo contigo que el pueblo chileno se hartó de la clase política transversalmente, de todos los colores, porque al final se dieron cuenta que trabajaban para ellos y no para el resto del país. Okay. Ya. ¿Cómo va la